finales de los 80 e inicios de los 90, el metal extremo tomó gran fuerza dentro de este género musical y surgieron varias agrupaciones que se consagraron como referentes muy importantes. Por una parte, en Tampa, Florida, el death metal ganó gran popularidad, con un sonido potente y técnico que pronto llamó la atención de los fanáticos del metal en todo el mundo, siendo un momento clave en el desarrollo de este género musical. De forma paralela en Noruega, el black metal estaba dando mucho de qué hablar en los medios, debido a la polémica y rumores sobre este tipo de música, siendo Euronymous la persona más influyente dentro de este subgénero, con unas ideas radicales, las cuales eran difundidas por medio de su tienda y sello discográfico. Euronymous empezó a mostrar rechazo hacia las bandas de death metal, principalmente las que lanzaban sus trabajos por medio del estudio Morrisound, ubicado en Tampa, Florida, donde trabajaba Scott Burns, quien jugó un papel importante en el desarrollo del sonido del death metal, desde su rol como productor. Tal era el rechazo del líder de Mayhem, que algunos discos lanzados por medio de su sello tenían tachada la fotografía de Scott Burns. Habían varias razones por las cuales odiaba lo que el sello estadounidense estaba haciendo. El hecho de que agregaran una etiqueta antidrogas en los discos, que el sonido estuviera más producido, la aparición de las bandas en canales como MTV, así como las letras con crítica social, ya que para él no representaban al verdadero death metal, cuyas letras debían tratar temáticas viscerales y repulsivas. Para él todo esto significaba que este sello estaba haciendo que el death metal fuera aceptado por la mayoría de las personas. Estas ideas fueron adoptadas por algunos jóvenes que frecuentaban su tienda y lo consideraban como un líder, compartiendo ese sentimiento de indignación. En esta época, Glenn Benton, bajista y vocalista de la banda Deicide, era considerado como una de las personas más polémicas y satánicas dentro de la escena del death metal, siendo el blanco de las críticas y rechazo por parte de algunos religiosos y grupos activistas. A esto se suma el hecho de que no era del agrado de varios seguidores del black metal. En 1992, Deicide estaba de gira por Europa junto a las bandas Atrocity y Gorefest. En uno de los conciertos en Estocolmo, fue detonada una bomba en la parte trasera del escenario, la cual derrumbó una puerta y parte de la pared del lugar. Ninguna persona resultó herida, y tras lo sucedido la banda Deicide inmediatamente empezó a tocar, antes de que llegara la policía para evacuar el lugar, a donde los medios también hicieron presencia para cubrir la noticia. La agrupación tocó solo 20 minutos, y posteriormente las autoridades revisaron el autobús en el que se transportaban, para asegurarse de que no hubiera más explosivos, ya que en primera instancia se sospechaba que se trataba de un atentado en contra de esta banda, ya que habían recibido varias amenazas de muerte, principalmente su vocalista, por parte de algunos activistas defensores de los derechos de los animales, quienes afirmaban que el músico incitaba a matar animales, ya que habría dicho que le encantaba quemar roedores. Además de esto, por la polémica relacionada con la entrevista durante la cual le disparó a una ardilla con una pistola de perdigones, porque según él le estaba dañando el cableado de su casa. La banda continuó acompañada de una escolta policial, y los promotores de los eventos siguientes reforzaron la seguridad de los lugares. El líder de la banda inicialmente le atribuyó la responsabilidad de este atentado a los miembros de la escena del black metal, ya que sabía que para muchos de ellos no era bienvenido y había escuchado sobre la campaña de odio que existía en contra del death metal. Glenn Benton se mantuvo desafiante, retando a quien fuera el autor del atentado, diciendo que si lo encontraba le arrancaría la lengua. Años después dijo que los medios y la compañía discográfica exageraron sobre lo ocurrido, ya que la bomba era pequeña y solo alcanzó a derrumbar una puerta. Finalmente, a pesar de las notables diferencias que existían entre el black metal noruego y el death metal estadounidense, llegó el día en que Glenn Benton y Euronymous se encontraron. Según contó el líder de Deicide para la revista Revolver en el año 2007 en una sección de preguntas enviadas por los fans, cuando vio a Euronymous por primera vez le recordó al personaje Squiggy de la comedia estadounidense de los años 70 Laverne and Shirley, ya que había conocido a este actor cuando era niño durante un juego de béisbol.
Sobre su encuentro con Euronymous relató lo siguiente: cuando vi al tipo llevaba un mazo, pero parecía que le robó la pata de la mesa de la cocina de su madre y le puso algunos clavos. Además, llevaba una de esas capas de $1.99 que compras en Halloween. Luego me llevaron detrás del escenario y me dijeron que Euronymous de Mayhem estaba allí y quería verme. Así que fui a buscarlo y me dijo en un inglés entrecortado: no tengo ningún problema contigo, pero esa banda Gorguts no es una verdadera banda de death metal. Yo estaba allí sentado con una gran sonrisa diciendo: sí, hombre, eso es genial. Realmente, no sabía la importancia del tipo. A mí me parecía más un tonto. Ante estas afirmaciones, Faust, el ex baterista de Emperor, respondió que esto no es cierto y que Glenn Benton solo pretendía por medio de estas declaraciones quedar como alguien que se burló de Euronymous. Pero Faust también estuvo en este concierto vendiendo camisetas de Deicide, ya que en este tiempo trabajaba en la tienda Albete y fue testigo de este encuentro. Afirma que fue el guitarrista Eric Hoffman quien se le acercó y le sugirió que tanto él como Euronymous se reunieran con la banda. Cuenta que Glenn Benton fue muy amable con ellos y hablaron durante un rato. De repente, el líder de Deicide empezó a tratar de impresionarlos, diciéndoles que él junto a su pandilla habían incendiado cientos de iglesias en los Estados Unidos. Al parecer, estaba enterado de los incendios que habían ocurrido en Noruega y su relación con el black metal. Según Faust, Euronymous nunca mencionó a Gorguts ni a ninguna otra banda, pero sí mostró su respeto por Deicide, considerándola como una agrupación auténtica y honesta del death metal. Terminada la conversación, le dieron algunas camisetas a la banda, y cuenta que gracias a que el guitarrista Brian Hoffman usó una durante su presentación hizo que vendieran muchas más al final del concierto. Faust afirmó que no considera que este encuentro fuera algo tan importante o que estuvieran conociendo a una estrella de rock, sobre todo porque en su caso no ha sido muy seguidor de la banda Deicide. No obstante, se ha notado que Glenn Benton ha tergiversado la historia para hacerse pasar como el tipo que se burló de Euronymous, considerando necesario aclarar cómo sucedieron las cosas, ya que muchos seguidores del género casi han mitificado este encuentro. Envío un saludo especial y agradecimiento a las personas que han apoyado el canal por medio del botón gracias y las membresías, ya que esta es una forma de contribuir para que pueda continuar haciendo videos como este. Si el video te gustó, te invito a darle like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.